Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rinconcito virtual donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del turismo y la hostelería. Espero que estéis listos para una nueva aventura, porque hoy vamos a adentrarnos en un mundo lleno de misterio, lujo y, por supuesto, algún que otro secreto jugoso. Hoy tenemos un plato fuerte. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué pasa realmente detrás de las puertas de un hotel de lujo? ¿Qué trucos utilizan para que vuestra estancia sea absolutamente perfecta? ¿Y qué secretos guarda el mismísimo gerente? Pues preparaos porque hoy, gracias a una exclusiva entrevista que conseguí con Demet, el gerente de uno de los hoteles más prestigiosos del país, vamos a desvelar algunos de esos secretos que hasta ahora solo conocían unos pocos privilegiados. Antes de que Demet nos cuente todos los detalles, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si queréis seguir descubriendo los entresijos del mundo hotelero y del turismo en general, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. Demet es un tipo peculiar. Lleva más de 20 años en la industria hotelera, ha escalado puestos desde botones hasta gerente, y tiene una mirada que parece que puede leer el alma de cualquiera. Conseguir esta entrevista no fue fácil, os lo aseguro. Tuve que prometerle discreción absoluta sobre ciertos detalles, y jurarle que no revelaría la ubicación exacta de su hotel. Pero al final, logré convencerlo de que compartiera su sabiduría con nosotros. No es de extrañar que haya sido difícil. Demet protege celosamente la reputación de su hotel y la privacidad de sus huéspedes. De hecho, la primera llamada que le hice fue un rotundo no. Me colgó antes de que pudiera siquiera explicarle mi intención. Fueron semanas de persuasión, de enviarle correos electrónicos elaborados y de incluso contactar con un amigo en común que había trabajado con él años atrás. Finalmente accedió a una reunión informal en un café, con la condición de que no llevara ninguna cámara ni grabadora. Fue en esa reunión donde pude explicarle mi visión y ganarme su confianza. Lo primero que me contó Demet fue sobre la importancia del asterisco personal asterisco. No se cansa de repetir que un hotel, por lujoso que sea, no es nada sin un equipo comprometido y dedicado. Él invierte muchísimo tiempo y recursos en la formación de sus empleados, no solo en habilidades técnicas, sino también en asterisco inteligencia emocional asterisco. Me explicó que un buen recepcionista no solo debe saber hacer el check-in, sino también ser capaz de leer entre líneas, de anticiparse a las necesidades del huésped, de ofrecer una sonrisa genuina incluso cuando está teniendo un mal día. Y lo mismo aplica para el resto del personal, camareros, limpiadoras, chefs, todos son piezas fundamentales de un engranaje perfecto. La clave, me dijo Demet, está en hacer que cada empleado se sienta valorado, escuchado y parte de una familia. Si ellos son felices, el cliente lo nota, y eso se traduce en una experiencia inolvidable. Me contó que para lograr esto organiza reuniones semanales con cada departamento, donde se anima a los empleados a compartir sus ideas, preocupaciones y sugerencias. También tiene un programa de reconocimiento para premiar a los empleados que demuestran un desempeño excepcional. Y quizás lo más importante, se asegura de que todos los empleados tengan la oportunidad de crecer profesionalmente dentro del hotel. De hecho, muchos de sus gerentes de departamento han ascendido desde puestos de nivel inicial. Esto crea un sentido de lealtad y motivación entre el personal, lo que se traduce en un servicio excepcional para los huéspedes. Recuerda, me comentó Demet, un empleado contento es el mejor embajador que un hotel puede tener. Invierten en cursos de formación especializada, incluso en temas poco convencionales como la comunicación no verbal y la resolución de conflictos, para que puedan hacer frente a cualquier situación con profesionalismo y empatía. Luego pasamos a hablar de la asterisco, atención al detalle asterisco. Demet es un obseso del detalle. Me contó anécdotas increíbles de cómo supervisa personalmente cada rincón del hotel, desde la colocación de las flores en el vestíbulo hasta la temperatura del agua de la piscina. Una vez, me dijo con una sonrisa, encontré una mota de polvo en un jarrón que estaba en la habitación de un huésped muy importante. Casi me da un ataque. Tuve que reorganizar toda la plantilla de limpieza esa misma noche. El lujo no está solo en los materiales caros, me explicó, sino en la suma de pequeños detalles que crean una atmósfera de confort y exclusividad. Un buen colchón, una almohada perfecta, una iluminación cálida, una música suave, todo cuenta. Me reveló que tienen un equipo dedicado exclusivamente a investigar las preferencias de los huéspedes que repiten.
Analizan sus reservas anteriores, sus comentarios, sus solicitudes especiales, y utilizan esa información para personalizar su estancia al máximo. Por ejemplo, si saben que un huésped en particular disfruta leyendo antes de dormir, se aseguran de que haya un libro nuevo de su autor favorito en su mesilla de noche. Si saben que alguien es alérgico a ciertos alimentos, se lo comunican al chef para que prepare platos especiales. Incluso van más allá. Si saben que un huésped celebra su aniversario, preparan una sorpresa especial en su habitación, como una botella de champán y un ramo de flores. Si saben que un huésped es aficionado al golf, le reservan un titime en el mejor campo de la ciudad. Se trata de hacer que cada huésped se sienta único y especial, me dijo Demet. Que sienta que hemos pensado en él, que nos hemos preocupado por sus necesidades. Él personalmente revisa los comentarios de los huéspedes en línea, y no duda en contactarlos directamente si hay algún problema. A veces un simple correo electrónico o una llamada telefónica puede hacer la diferencia, me dijo. Los huéspedes aprecian que nos preocupemos por su opinión y que estemos dispuestos a solucionar cualquier problema. Y es cierto. La atención al detalle que Demet y su equipo dedican a cada huésped es lo que diferencia a su hotel de la competencia. No se trata solo de ofrecer un servicio de lujo, sino de crear una experiencia personalizada e inolvidable. Otro de los secretos que me reveló Demet tiene que ver con la gestión de crisis. En un hotel de lujo cualquier problema, por pequeño que sea, puede convertirse en una crisis si no se gestiona adecuadamente. Demet me contó historias de inundaciones, incendios, cortes de luz, huéspedes problemáticos, de todo. Una vez, durante una importante conferencia, hubo un apagón que afectó a todo el hotel. Fue un caos, me dijo. Tuvimos que evacuar a los huéspedes a la luz de las velas y ofrecerles habitaciones en otros hoteles de la ciudad. Fue una pesadilla logística, pero logramos superar la crisis sin mayores consecuencias. Lo importante, me dijo, es tener un plan de contingencia para cada posible escenario. Y sobre todo mantener la calma y actuar con rapidez y eficacia. Me explicó que tienen un equipo de crisis 24 horas al día, 7 días a la semana, listo para actuar ante cualquier eventualidad. Este equipo está formado por representantes de todos los departamentos del hotel, desde seguridad hasta mantenimiento, pasando por atención al cliente y relaciones públicas. Y que la clave para resolver cualquier problema es la comunicación. Mantener a los huéspedes informados en todo momento, ofrecer soluciones alternativas, y pedir disculpas sinceras si es necesario. Durante el apagón, por ejemplo, Demet se encargó personalmente de mantener a los huéspedes informados sobre la situación y de ofrecerles alternativas para que su estancia fuera lo más cómoda posible. Les ofreció comidas gratuitas, transporte a otros hoteles y descuentos en futuras reservas. Fue una situación difícil, pero logramos mantener la calma y actuar con profesionalismo, me dijo. Al final, muchos de los huéspedes nos agradecieron la forma en que gestionamos la crisis. La honestidad y la transparencia son fundamentales, me dijo Demet. Los huéspedes valoran la sinceridad y la buena fe, incluso cuando las cosas no salen como esperaban. El equipo de crisis también se encarga de monitorear las redes sociales y los medios de comunicación para detectar cualquier posible problema. Si hay un comentario negativo en línea, se ponen en contacto con el huésped para ofrecerle una solución. No podemos controlar lo que la gente dice de nosotros, pero sí podemos controlar cómo respondemos, me dijo Demet. Siempre tratamos de convertir una experiencia negativa en una experiencia positiva. La gestión de crisis no solo se trata de responder a los problemas, sino también de prevenirlos. Demet y su equipo realizan simulacros de emergencia con regularidad para asegurarse de que todos los empleados estén preparados para cualquier eventualidad. También tienen un programa de mantenimiento preventivo para evitar problemas técnicos. Finalmente llegamos al secreto más jugoso de todos, la discreción. Demet me explicó que en un hotel de lujo, la discreción es un valor fundamental. Muchos de sus huéspedes son personas famosas, políticos, empresarios, gente que necesita privacidad y confidencialidad. Una vez, me dijo, tuvimos a un jefe de Estado hospedado en el hotel. Tuvimos que tomar medidas de seguridad extremas para proteger su privacidad y seguridad. Fue una experiencia tensa, pero logramos mantener su visita en secreto. Nosotros somos como los confesores del mundo moderno, me dijo Demet con una sonrisa. Escuchamos sus problemas, guardamos sus secretos, y les ofrecemos un refugio seguro donde pueden ser ellos mismos.
Me contó que tienen protocolos muy estrictos para proteger la privacidad de sus huéspedes. Desde la asignación de habitaciones discretas hasta la gestión de la información personal. Por ejemplo, las habitaciones de los huéspedes VIP están ubicadas en áreas aisladas del hotel, lejos de la vista de otros huéspedes. También tienen entradas y salidas privadas para que puedan entrar y salir del hotel sin ser vistos. Y que el personal está entrenado para no hacer preguntas indiscretas, no sacar fotos, y no divulgar ninguna información sobre los huéspedes. Los empleados firman acuerdos de confidencialidad que les prohíben hablar sobre los huéspedes con nadie, ni siquiera con sus familiares y amigos. La confianza es lo más valioso que tenemos, me dijo Demet. Si los huéspedes confían en nosotros, volverán una y otra vez. La discreción no solo se aplica a los huéspedes VIP, sino a todos los huéspedes del hotel. Demet y su equipo se aseguran de que todos los huéspedes se sientan seguros y cómodos durante su estancia. Nuestro objetivo es crear un ambiente donde los huéspedes puedan relajarse y disfrutar sin preocuparse por ser juzgados o observados, me dijo Demet. Queremos que se sientan como en casa. Y aquí viene una perlita que me soltó off the record, eso sí, parece ser que en una ocasión, un famoso actor de Hollywood intentó sobornar al Botones para que le consiguiera una cita con una camarera. Al parecer, el actor, conocido por su temperamento volátil y sus escándalos amorosos, ofreció una suma considerable de dinero al Botones a cambio del número de teléfono de la camarera y una recomendación. El Botones, un joven estudiante que trabajaba a tiempo parcial en el hotel para pagar sus estudios, se sintió indignado por la propuesta y rechazó la oferta de inmediato. De hecho, el Botones informó de lo sucedido a su supervisor, quien a su vez lo comunicó a Demet. Demet, furioso por la actitud del actor, lo convocó a su despacho y le exigió una disculpa pública al Botones. El actor, avergonzado y consciente de que su comportamiento podría dañar su imagen pública, accedió a la petición de Demet y se disculpó con el Botones. El Botones, por supuesto, rechazó la oferta y el actor acabó pidiendo disculpas avergonzado. Menudo culebrón. Demet se aseguró de que el Botones fuera recompensado por su integridad y profesionalismo, ofreciéndole una beca para continuar sus estudios. Bueno, mis queridos viajeros, espero que hayáis disfrutado de este viaje al interior de un hotel de lujo. Como habéis visto, detrás de la fachada de glamour y perfección se esconde un mundo de trabajo duro, dedicación y atención al detalle. Es una orquesta afinada a la perfección, donde cada músico, cada empleado conoce su papel y lo interpreta con maestría. Hemos descubierto que el secreto de un hotel de lujo no está solo en el lujo de sus instalaciones, sino en la calidad de su personal, en la atención al detalle, en la gestión de crisis y, sobre todo, en la discreción. Es una combinación de elementos tangibles e intangibles que se unen para crear una experiencia única e inolvidable para el huésped. Quiero agradecer a Demet por haber compartido sus conocimientos y experiencias con nosotros. Fue un verdadero placer entrevistarlo. Su visión y pasión por la hostelería son inspiradoras, y estoy seguro de que sus consejos serán de gran utilidad para todos aquellos que sueñan con trabajar en este apasionante mundo. Y ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué os ha sorprendido más? ¿Tenéis alguna experiencia que queráis compartir? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y responder a vuestras preguntas. Vuestras experiencias son valiosas y nos ayudan a enriquecer el contenido del canal. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Vuestro apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y podamos seguir explorando los secretos del mundo del turismo y la hostelería. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto, viajeros. Y recordad, el mundo está lleno de secretos esperando ser descubiertos. No dejéis de explorar. Y la próxima vez que os alojéis en un hotel de lujo, recordad todo lo que hemos aprendido hoy y observad con atención cada detalle. Seguro que descubriréis muchos más secretos.